Buenas tardes, soy el doctor Pérez, director del trauma. La idea de este video es informativo para capacitación y difundir cuáles son las actuaciones a seguir ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19 o paciente con infección por coronavirus. Una breve mención del cuadro clínico, porque esto en realidad no es exclusivamente para médicos, esto es para todo el personal de salud que trabaja dentro del sistema. El cuadro clínico está formado por fiebre, ¿sí? Una gripe parece un cuadro de gripe común, ¿sí? Fiebre, tos, falta de aire, dolor de garganta, puede tener también por la nariz, pero existen casos graves que pueden generar neumonías, ¿sí? Con falla de órganos, incluso la muerte. Bueno, la piedra fundamental es el diagnóstico del caso sospechoso, lo cual me va a poder o me permite a mí activar, ¿sí?, el protocolo de coronavirus. Los casos sospechosos se diagnostican o se definen a partir de una parte epidemiológica y una parte clínica. La parte epidemiológica es viaje en los últimos 14 días a China, Japón, Corea del Sur, Irán, Europa o Estados Unidos. La otra pata epidemiológica es que haya estado en contacto con un caso confirmado o probable de COVID-19 o de paciente que esté infectado con coronavirus. ¿Cómo se lee este último párrafo? Bueno, este sería el caso autóctono y el anterior sería el caso importado. A eso hay que sumarle fiebre, ¿sí?, más tos, falta de aire y dolor de garganta. En este momento, ¿sí?, no existe caso sospechoso sin la aparición de fiebre. Una vez diagnosticado o definido el caso sospechoso, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo paciente caso sospechoso se debe internar. En este momento de la epidemia, ¿sí?, se internan todos los casos sospechosos, de la pandemia, perdón, para el aislamiento de los mismos y tratar de cortar la circulación del virus. Importa que el estado general sea bueno. Se deben realizar las pruebas para confirmar el diagnóstico, ¿sí?, porque es caso sospechoso, y se debe dar pautas a los contactos. Una vez definido el caso sospechoso, ¿sí?, lo que tenemos que determinar es cuáles serán las vías de acceso al sistema de salud o de ingreso al sistema de salud de Malvinas Argentinas de estos casos sospechosos. Puede ser a través del llamado al 107, por consultas directas al hospital de trauma o a través de los centros de atención primaria. En el caso del acceso al sistema de salud a través del 107, quiero aclarar que acá el 107 se utiliza como sistema de emergencias y que se sumaron a la línea rotativa del 107 varios teléfonos con otro personal que se adjuntó al que normalmente trabaja en momentos habituales para poder atender las consultas devenidas de casos sospechosos o probables de coronavirus. En este caso, el que activa el protocolo es el radiooperador. O sea que el radiooperador, a través de un interrogatorio, deberá dilucidar si el paciente en sí cumple con los criterios de caso sospechoso. Si cumple con los criterios de caso sospechoso, ¿sí?, activa el protocolo de traslado de pacientes con casos sospechosos de coronavirus, para lo cual hay una ambulancia especialmente equipada en la playa de estacionamiento, que se utiliza solo para el transporte de casos sospechosos. Esta ambulancia en realidad tiene lo mínimo indispensable para el traslado de pacientes respiratorios. Se le quitó todo lo que tenía que ver con los elementos de trauma y existe un protocolo de traslado, ¿sí?, en el cual están determinadas cuáles son las medidas de seguridad y bioseguridad que debe tener tanto el chofer como el médico, como así también la desinfección posterior que se debe realizar en la ambulancia. En el caso de un paciente con criterio de casos sospechosos
para coronavirus y que ingrese a un centro de atención primaria. Ese paciente se le deberá colocar un barbijo quirúrgico y aislarlo, tanto de la sala de espera para que no esté en contacto con el resto de los pacientes como para que no esté en contacto con el resto del personal de salud. Se debe llamar al 107 para activar el protocolo de traslado del paciente, ¿sí? Y esta ambulancia que dijimos que estaba especialmente equipada para ir a buscar pacientes respiratorios, retirará al paciente del centro de atención primaria y lo traerá al trauma a la sala de aislamiento para continuar con el protocolo. El triage detecta los casos sospechosos que ingresan por consulta directa al hospital de trauma. Es en este caso la enfermera del triage la que le coloca el barbijo y lo lleva directamente al paciente a la sala de aislamiento respiratorio, donde se terminará la consulta y se determinará la veracidad de que el paciente sea un caso sospechoso y en ese caso quedará internada. La enfermera del trauma es la que activa el protocolo de atención COVID-19. La enfermera del triage. Tomamos café y charlamos de qué vamos a hacer. Bueno, habiendo hecho el diagnóstico de caso sospechoso de coronavirus o de paciente con COVID-19 y habiendo dejado determinado que los accesos al sistema de salud son los centros de atención primaria, la comunicación con el 107 o la consulta directa en el hospital de trauma, vamos a dejar en claro que los pacientes sospechosos se van a internar siempre en el hospital de trauma en la sala de aislamiento destinada para tal fin. Una vez aquí, bueno, hay que hacer el diagnóstico de certeza. Esto hasta acá es un caso sospechoso. El diagnóstico de certeza requiere una muestra que será procesada en el Hospital Posadas inicialmente, nuestro circuito es ese, y si esa muestra que inicialmente va al Hospital Posadas para diagnosticar la posibilidad de tener influenza A y B es negativa, se reenvía al Hospital Malbrán, donde se harán las pruebas definitivas para determinar si este paciente tiene o no una infección por COVID-19. En caso de que este paciente sospechoso de coronavirus haya dado de negativo las pruebas diagnósticas enviadas al Posadas y al Malbrán, se lo podrá externar o pasar a una sala de cuidados generales. En caso de ser positivo, deberá permanecer en la sala de aislamiento respiratorio hasta la mejoría clínica. Muchas gracias.